Mientras todos discuten las declaraciones ruidosas de Donald Trump sobre el dictador ruso Putin, en el Senado del Congreso de Estados Unidos se tomó una decisión muy importante sobre Ucrania. Ahora habrá más ayuda. El Congreso de Estados Unidos finalmente tomó una decisión importante para aumentar la ayuda militar a Ucrania, a la que antes se oponía el ministro de Defensa, Pete Hegseth. El Comité de las Fuerzas Armadas del Senado aprobó asignar $500 millones a Ucrania en el presupuesto para el año 2026. Y aunque la cantidad en sí parece pequeña, lo importante no es eso, sino lo que se incluyó adicionalmente en este proyecto de ley. Porque mientras todos hablan del dinero, investigué un poco más a fondo, revisé este proyecto de ley con más detalle y resultó que hay muchas ventajas interesantes para Ucrania. En particular, el proyecto de ley obligará al Pentágono a seguir proporcionando inteligencia a Ucrania, garantizará la venta de armas a Europa para Ucrania desde Estados Unidos y consolidará la política de aumentar la ayuda militar de Estados Unidos. Y además, este proyecto de ley prohíbe directamente a Donald Trump reducir la presencia militar de las tropas estadounidenses en Europa. Y eso no es todo. Por eso vamos a hablar más a fondo sobre esta decisión del Senado en este episodio. Soy Alexei Pechi. Hoy es 12 de julio. Veamos esto por partes. Pero antes de empezar, les pido que se suscriban al canal, den like, dejen cualquier comentario y por supuesto se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Entonces, ayer se supo que el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado del Congreso de Estados Unidos aprobó una ayuda de seguridad por $500 millones para Ucrania, como parte de su proyecto. Formulaciones para la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2026. Aquí me voy a detener un momento y explicaré un poco para no hablar en un lenguaje demasiado burocrático. La Ley de Autorización de la Defensa Nacional es un proyecto de ley político anual, subrayo, político, que autoriza los niveles de financiamiento y otorga poderes a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. Esto garantiza que las fuerzas estadounidenses tengan los recursos necesarios para cumplir sus misiones en todo el mundo. Y los fabricantes de armas estadounidenses lo siguen muy de cerca, porque ahí se asigna mucho presupuesto precisamente para la compra de ese armamento por parte del gobierno de los Estados Unidos, muchas veces a empresas privadas. Es interesante que antes, específicamente el 11 de junio, el ministro de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, sorprendió a muchos al declarar que los gastos de Estados Unidos en la iniciativa de apoyo a la seguridad de Ucrania serían reducidos o incluso cancelados por completo. Se trata precisamente de esos $500 millones. Y aquí citaré a Pete Hegseth del 11 de junio, es decir, exactamente hace un mes. La actual administración de Donald Trump tiene una visión completamente diferente sobre el conflicto en Ucrania. Creemos que una solución pacífica a través de negociaciones es lo mejor para ambas partes y para los intereses de nuestro país, especialmente considerando todos los intereses en competencia en todo el mundo. Y entonces, Pete Hegseth dijo que incluso recortaríamos esos supuestos $500 millones del presupuesto de Estados Unidos para la ayuda a Ucrania. Pero el Comité del Senado del Congreso de Estados Unidos decidió lo contrario e incluyó esa ayuda. Y aquí es importante explicar otro punto muy importante. Algunos medios ucranianos interpretaron este mensaje de manera incorrecta, diciendo que el Senado del Congreso de Estados Unidos ya está asignando $500 millones a Ucrania. Pero no es exactamente así. La decisión fue tomada por el Comité Especializado del Senado en las Fuerzas Armadas, que votó a favor de su propio proyecto de ley sobre la defensa nacional para el año 2026, el cual regula los gastos de ciertos programas de defensa. Y en este proyecto se propone establecer la posibilidad de asignar $500 millones para Ucrania bajo el programa. Aquí está. No lo confundan con el programa, porque son programas diferentes. Este es humanitario, pero sigue siendo militar. La decisión fue tomada por la mayoría absoluta del comité, pero es importante entender que el comité toma la decisión y luego propone al Senado considerar esa decisión. Es decir, todavía no hay una decisión de todo el Senado sobre este asunto. Pero aún así, aquí hay varios cambios clave.
Por un lado, la ayuda básica anual a Ucrania de 300 millones de dólares se establece desde la época, si no me equivoco, cuando Donald Trump entregó por primera vez esos famosos Javelin a Ucrania. Justamente por ese dinero y programa. Y esos 300 millones de dólares se incluían en el presupuesto de Estados Unidos cada año durante la invasión a gran escala de los rusos como una ayuda garantizada. Esa era la base sobre la cual luego se votaban los demás paquetes de ayuda para Ucrania, ya de miles y miles de millones de dólares. En esencia, es una decisión política que enfatiza la postura de los Estados Unidos de América, más allá de la cantidad en sí misma. Aquí hay que entender, para que no se asusten, que son solo 500 millones de dólares. Por otro lado, el Comité Especializado del Senado del Congreso de los Estados Unidos propone por primera vez aumentar la cantidad a 500 millones de dólares en lugar de 300 millones. Ese es el primer punto. El segundo punto. Hace exactamente un mes, como ya lo discutimos, Pete Hegseth amenazó con recortar incluso esos miserables 300 millones de dólares del presupuesto. Si eso hubiera pasado, el problema no serían los 300 millones de dólares. Eso reflejaría un cambio general en la postura política de Estados Unidos respecto al apoyo a Ucrania. Y entonces el Comité Especializado del Senado le dice directamente a Pete Hegseth: no solo no estamos recortando esta ayuda, como querías, sino que la estamos aumentando. Y tú, ministro de Defensa de los Estados Unidos, no tienes poder para cambiar esto. Así que mejor no te metas en cuestiones políticas, ocúpate de la defensa, y de la política nos encargamos nosotros, los senadores. Una vez más, esos 500 millones de dólares por sí solos naturalmente no van a cambiar la situación. Esto es más bien un paso simbólico que demuestra que en el Senado el apoyo a Ucrania no se ha agotado, sino que, al contrario, está creciendo. En síntesis, eso ya quedó claro. Es un paso político y una base para decisiones futuras. Pero aquí surgen dos peros. El proyecto de ley aún debe ser votado en el Senado. Hasta ahora solo ha sido aprobado en el comité correspondiente. Pero con esto no debería haber problema, ya que es trabajo del comité, como quien dice, hacer su trabajo. Y usualmente luego en el Pleno solo se aprueba esa decisión. Más aún, considerando que el Comité de las Fuerzas Armadas es bastante grande. Ahí hay 27 votos de los 100 senadores y por esa decisión votaron 26, solo uno estuvo en contra. Y lo segundo. Pero en la Cámara de Representantes se propone un proyecto de ley alternativo y ahí se propone asignar los mismos 300 millones de dólares en ayuda para Ucrania. Lo cual también está bien porque, de nuevo, Pete Hegseth planeaba recortarlos. Pero hay que entender que el proyecto de ley alternativo es más bien una especie de desacuerdo de los demócratas y un intento de imponer su propia decisión, como diciendo: escuchen, somos nosotros los demócratas y no los republicanos quienes queremos continuar la ayuda a Ucrania. De nuevo, es un momento puramente político. Y ahora que ya entendimos la base, pasamos a lo más interesante. Si el Congreso vota exactamente por este proyecto de ley del comité y Trump lo firma, será una gran victoria para Ucrania. Saben, no lo dije al principio por nada, que en realidad no se trata de dinero. El asunto es que el proyecto de ley prohíbe a los Estados Unidos de América, por ejemplo, reducir su presencia militar en Europa. Y ahí también aparecen algunos subpuntos muy importantes. Es decir, este proyecto de ley eliminará por completo todas las amenazas de Donald Trump y su equipo de retirar las tropas de Europa. Y para Ucrania, aquí hay muchísimos momentos agradables. Primero, el Senado del Congreso de Estados Unidos exige al Pentágono que desarrolle un plan claro de mantenimiento para el equipo militar entregado a Ucrania, es decir, asumir la obligación de reparar el armamento ya suministrado a Ucrania. En segundo lugar, el proyecto de ley obliga al Pentágono a rendir cuentas sobre la iniciativa que permite a Europa comprar armamento para Ucrania bajo el programa. Y este es uno de los puntos principales. ¿Por qué? Porque permitirá a Europa y a Trump implementar un esquema en el que Europa compra armas a Estados Unidos y luego se las entrega a Ucrania. Y el Pentágono no solo tendrá que facilitar esto, sino también informar al Congreso sobre la implementación de este programa una vez por trimestre. En tercer lugar, el proyecto de ley establece la política de Estados Unidos hacia Ucrania, apoyar y fortalecer su capacidad de defensa, ayudando a construir un ejército capaz de disuadir futuras agresiones. Y en cuarto lugar, el proyecto de ley obliga al Pentágono a seguir proporcionando a Ucrania datos de inteligencia, incluyendo información satelital.
Y lo que es importante, castigar al Pentágono si Pete Hegseth decide nuevamente suspender el intercambio de inteligencia con Ucrania. En general, si este proyecto de ley se aprueba y Trump lo firma, Ucrania recibirá una base tan poderosa de apoyo continuo de Estados Unidos al menos hasta el año fiscal 2026. Y esto subrayará que la política de Estados Unidos no es en absoluto la que muchos pensaban en los primeros meses de la presidencia de Donald Trump. Por eso crucemos los dedos, dejo puntos suspensivos. Comenten su opinión y conclusiones debajo del episodio, suscríbanse, activen la campanita y dejen su like.